descriptivos en relación, ¿no?, a la pandemia. Por ejemplo, podemos plantear estudios descriptivos en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Qué se busca? Las propiedades, las características, los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se va a someter a un análisis, ¿no? Por ejemplo, me proponían una investigación sobre un engranaje, ¿no? Proponemos una investigación sobre un engranaje. Pero esta propuesta, por ejemplo, se va a hacer, ¿no? Se puede hacer como es actualmente y cómo se propone. Y se puede describir la nueva propuesta. ¿Por qué? Porque va a decir que las propiedades, las características son excelentes, ¿no? Hay rendimiento, ¿no? Hay durabilidad, depende de lo que se esté evaluando, ¿no? Entonces, simplemente describe, solamente mide o recoge información de manera independiente o conjunto sobre los procesos, conceptos o las variables a las que se refieren. No indica cómo se relaciona, simplemente indica, describe, recoge información y la presenta como una información sin comparar, sin relacionar, sin evaluar. Simplemente describo, ¿no? Voy a describir un fenómeno. Laptop, tablero, color negro, 14 pulgadas, la marca, tiene el tablero es de color negro, hay un ventilador, ¿no? Y voy a describir. Simplemente la describo, ¿no? O sea, no voy a analizar, simplemente ese es el alcance del estudio, ¿ya? Por ejemplo, lluvia. ¿Ha llovido cuántas horas? ¿Cuántos metros ha llovido? ¿Cuántos metros cúbicos? Describo qué bondades o qué desgracias trajo la lluvia, ¿no? O sea, solo describo eso. Tengo, por ejemplo, un paciente para describir un caso clínico. Describo las características en la primera parte. Describe, ¿no? Describe. Pero hay una segunda parte donde interviene, ¿no? Y va a describir la intervención, ¿no? No relaciona con nadie. ¿Qué valor tienen los estudios de alcance descriptivo? Son útiles para mostrar, ¿no?, los diversos puntos de vista, los ángulos o los puntos que uno quiere ver, o el tamaño o las dimensiones de un fenómeno, un suceso, una comunidad, un contexto o una situación. O sea, nos va a mostrar con precisión. Por ejemplo, un estudio descriptivo me puede mostrar con precisión cuántos enfermos, por ejemplo, por tipo de profesión o tipo de centro laboral tuvieron COVID. Simplemente voy a decir servicios de salud, tantos, profesores, tantos. Incluso puedo separarlo por edad, por sexo, ¿no? Por comunidad, ¿no? ¿Cuántos? Y en salud, por ejemplo, puedo separarlos por servicios. Puedo separar por cirugía, por medicina, por atención de COVID, puedo separarlo por unidad de cuidados intensivos y simplemente describo tiempo, describo horas, describo cuánto le dio la enfermedad, cuántos días antes de, ¿no? O sea, se puso en contacto y cuántos días después empezó a desarrollarse el cuadro clínico, ¿no? O puedo describir, por ejemplo, que las abejas en esa comunidad van a producir más, ¿no? Van a producir, solo voy a describir las cantidades y puedo describir cómo está la población, si se puede medir el número, se puede medir el número, si se puede medir la cantidad, se puede ver la cantidad, ¿no? Lo puedo mostrar así también.
el resultado, ¿no? Entonces, solo voy a, ¿no?, observar la precisión, ¿no? Entonces, en esta clase de estudios, el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar qué se medirá, qué vamos a medir, qué conceptos, variables, componentes, o sobre quiénes se recolectarán los datos, personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, ¿no? O sea, simplemente voy a visualizar qué voy a medir y sobre qué voy a medir, ¿no? Entonces, en el alcance descriptivo simplemente, ¿qué mido y sobre qué mido? Entonces, eso es lo que tengo. Y vamos aumentando en complejidad. ¿Qué consiste en los estudios de alcance correlacionales? Vamos a conocer relación, grados de asociación entre dos o más conceptos, dos categorías, dos variables de una muestra o un contexto particular. Por ejemplo, puedo comparar estudiantes de la población A con estudiantes de la población B, ¿no? Entonces, puedo estudiar esto. Por ejemplo, puedo estudiar pacientes de esta población con pacientes de esta población con similares características, con similares terapias. Entonces, ¿qué hago? Intento ver la relación, ¿no?, que pueden ser entre dos variables, 3, 4 o más variables. Puedo ver, por ejemplo, la colega me hablaba de que quiere estudiar más variables, por ejemplo, el tiempo, el lugar donde va, la estación. Yo puedo estudiar más variables y puedo ver la relación, ¿no?, de esto. Entonces, puedo ver la relación, y para evaluar el grado de asociación entre dos más variables en los estudios correlacionales, primero vamos a medir cada una, luego se cuantifican, luego se analizan y luego se establecen las vinculaciones, ¿no? Estas correlaciones se sustentan en hipótesis que son sometidas a prueba. Entonces, voy a correlacionar si la correlación es positiva o si la correlación es negativa, ¿no? Voy a ver si se correlacionan, si se relacionan o no se relacionan. Si es positiva, una variable influye en la otra. Si no, si es negativa, no influye, ¿no? Entonces, me va a permitir evaluar las variables. ¿En qué consisten, no?, los estudios de alcance correlacional? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos. Y todos estos ejemplos están en un contexto específico, ¿no? Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a evaluar acá? La autoestima y la psicoterapia. Entonces, ¿hay relación entre la psicoterapia y la autoestima? ¿Hay relación o no hay relación? ¿Se correlacionan o no se correlacionan? O sea, si doy psicoterapia, ¿va a aumentar la autoestima? ¿No? Hay diferencias en el rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnología computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico en la bolsa de comercio. ¿Qué voy a medir? Rendimiento y tecnología, ¿no? Rendimiento y tipo de giro que tiene, ¿no?, o la empresa con menor grado tecnológico. ¿Hay relación? ¿Hay relación entre el rendimiento y la tecnología? ¿Hay relación? Los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más cosmopolitas que los campesinos que la adoptan después. ¿Hay relación entre la innovación, ¿no?, en la innovación, ¿cierto?, en el tiempo en que adoptan la innovación? ¿Ya? O sea, vamos a comparar si algunos campesinos que hacen innovaciones son más cosmopolitas que los que no hacen innovaciones.
¿no? O sea, todas están en un contexto específico. Pero hay que tener cuidado porque podemos tener falsas correlaciones. Por ejemplo, podemos hacer un estudio, como dice el profesor Sampieri, ¿no? Es un ejemplo clásico que yo puedo tomar, ¿no? La talla y el cociente intelectual. Y puedo hacer mi estudio de correlación de decir, y me sale, ¿no? La correlación, que mientras más alto es más inteligente. Hay que tener cuidado al analizar la correlación. O sea, la correlación es positiva, pero tendrá sustento, ¿no? Neurofisiológico, neurológico, que el que sea más alto sea más inteligente. No. Hay que tener cuidado cuando se hacen estos estudios correlacionales. O sea, ¿qué es lo que estamos encontrando? O sea, siempre hay que evaluar. Los estudios de alcance correlacional van a evaluar el grado de asociación entre dos o más variables. En los estudios correlacionales, primero medimos una variable, lo cuantificamos, lo analizamos y establecemos las vinculaciones. Como dice, tales correlaciones se someten por las hipótesis. O sea, son hipótesis que se ponen a prueba. Entonces, la variable primero hay que cuantificarla, hay que analizarla y hay que establecer las vinculaciones. Al analizar, podemos encontrar que en nuestra población, mientras más alto es, ¿no? Más inteligente. Se puede caer por neurociencia, pero tal vez podamos abrir un asterisco para hacer más estudios más adelante, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las falsas correlaciones. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la producción y la productividad individual. La variable, motivación laboral, y la otra variable es la productividad individual. Va a medir la motivación y la productividad de cada persona y después analizará si los trabajadores con mayor motivación son o no son los más productivos. ¿Qué ha hecho? Ha cuantificado, ha analizado y finalmente ha sometido a un análisis de correlación. Entonces, puede que diga que los de mayor motivación laboral pueden ser los de menor productividad. Y de hecho uno esperaría que si está más motivado, produzca más. Pero como investigador no me puedo ir con una tendencia a decir, los más motivados son los que más producen, ¿no? Entonces, lo que debo hacer es cerrar los ojos y tomar la información. ¿Es un antecedente? Sí, es un antecedente, pero tengo que ir cerrar los ojos, ¿no? O sea, no puedo tener tendencias. Lo que los gringos llaman las bias. No puedo tener, ¿no? Yo soy de un partido político y estoy evaluando la motivación laboral y productividad, por ejemplo, de gente que es de otro partido político con el cual no simpatiza. ¿Qué es lo que debo hacer? Cerrar los ojos y tomar información. ¿Por qué? Porque en ciencia lo que hacemos es mostrar a la comunidad lo que hemos encontrado. No podemos cambiar nada. Lo que podemos hacer con el resultado es analizarlo, es ponerlo listo para poder ser mostrado a la comunidad. Entonces, para eso hacemos tablas, hacemos figuras, narramos los resultados, aplicamos procesos estadísticos, entonces vamos a mostrar resultados. Entonces, este comentario me permitía por esto de la motivación laboral y productividad individual. Sabemos, ¿no? O podemos presumir, y esa es nuestra hipótesis de trabajo, más motivado, más produce. Pero tenemos que primero ver el resultado. La utilidad de los estudios de alcances correlacionales, ¿no? Es para conocer cómo se porta una variable en relación vinculada o en relación a una variable, a otra variable que está vinculada. ¿Ya? ¿Qué se intenta? Se intenta predecir, ¿ya? Por ejemplo, el valor
Eso, predecir el valor que tendrá un grupo de personas, casos, ¿no? Una variable, hechos, ¿no? A partir de del valor que poseen otras variables, ¿no? O variables que están relacionadas. Se va a predecir, o sea, intentamos predecir, ¿no? Entonces, por ejemplo, asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificación obtenida. ¿Qué predecimos? ¿Ya? Un grupo de estudiantes vamos a medir cuánto dedica cada uno a prepararse para el examen y también vamos a tomar sus calificaciones. O sea, vamos a medir. Luego se determina si las dos variables están relacionadas, lo cual significa que una varía cuando la otra también lo hace. O sea, si aumenta el tiempo, ¿no?, dedicado a estudiar, debe obtener una calificación mayor, ¿no? A mayor tiempo, mayor calificación. Por ejemplo, esa puede ser mi hipótesis de trabajo. Pero ambas las medimos, ¿no? Ambas las medimos y recabamos información y luego asociamos. Porque tal vez encontramos, ¿no?, que el tiempo dedicado a estudiar no tiene relación con la calificación obtenida. ¿Por qué? Porque no solo ustedes saben, los colegas educadores saben, que no solo es el tiempo dedicado a estudiar, sino la técnica de estudio, ¿no? Depende también de cómo se encuentre la persona. Por ejemplo, ya hablábamos de la motivación. Puede dedicarse mucho tiempo, pero no está motivado a estudiar, ¿no? Puede dedicarse mucho tiempo, pero no le motiva lo que está haciendo. Me encontré con uno de mis alumnos hace 2 años que ya tenía un proyecto hecho, ¿no? Y me va a preguntar si puede presentar su proyecto para ser aprobado por la facultad. Le digo que con gusto. Pero lo vi con una cara que no estaba muy animada. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabe qué? Este proyecto lo acabo de terminar, pero es que estaba rotando con un profesor que era muy bueno, ya un cirujano. Muy bueno y me encantó, pero no me gusta el área. Entonces, ¿qué área te gustaría? Le digo. Me dice, me gustaría tal área, en eso me gustaría dedicarme. No, más ya hace como 4 años, a esa área. Entonces, y le digo, ¿por qué no lo has pedido? No, es que no conozco, me da vergüenza y no sé qué, no sé llegar para conseguir un asesor. Muy simple, una llamada telefónica, un asesor se puso a disposición, terminó su proyecto en 2 días, lo que le parecía. Le encantó, hizo un excelente trabajo, ¿no? Hizo la especialidad, ahora es especialista. No, estoy hablando hace más de 6 años, sí, porque ahora es especialista. Entonces, no solo es el tiempo, es la motivación. Pero bueno, acá estamos estudiando el tiempo. Y suponemos que mientras más tiempo le dedique, va a tener una mejor calificación. Pero si más tiempo le dedica y obtiene una calificación baja o no está relacionado el tiempo y la calificación, entonces nos da pie a estudiar otras variables. Por ejemplo, la motivación, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene o no tiene recursos. Por ejemplo, si tiene, ¿no? O cómo está su situación familiar, porque le puede dedicar mucho tiempo, pero tal vez no está. Entonces la relación yo la puedo encontrar. Puedo evaluar, puedo ver la relación. ¿Ya? Entonces, aquí a priori yo digo, más tiempo, más calificación. Pero tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque me va a permitir predecir el valor de un grupo, ¿no?, a partir del valor que poseen variables que son relacionadas. El valor del estudio correlacional tiene un valor explicativo ya. No solo es un valor exploratorio ni descriptivo, sino es un explicativo, pero no es no es concreto, es parcial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hecho de saber que 2 conceptos o variables se relacionan, aparece cierta información explicativa, ya nos da una tendencia. Cuando mayor sea el número de variables que se asocian en el estudio, mayor será la fuerza de las relaciones. Recuerdo la pregunta de la colega en relación a las abejas, ¿no?
y más completa será la explicación. O sea, más variables, mayor fuerza y la explicación más completa. Y el cuarto, ¿en qué consisten o qué son los estudios explicativos? ¿Ya? Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. ¿Ya? O sea, explicar un fenómeno. Por ejemplo, voy a las abejitas de nuevo. Puede explicar por qué no va a tener mayor producción y menor mortalidad si lo pone en un espacio que tiene mucha floración y, como nos explicaba, son flores que están en la estación o son flores que permiten, ¿no?, formar una buena producción de miel de abeja. O sea, nos va a permitir explicar el fenómeno, ¿no? Nos va a permitir explicar, ¿no? Por ejemplo, dosis-efecto, lo que más trabajamos en salud, y un ejemplo perfecto, ¿no? Nos va a permitir explicar, de acuerdo a la dosis que le dé, yo voy a tener el efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver que el explicativo, como su nombre lo dice, me permite entender, explicar, conocer más el fenómeno. Es un estudio más complejo, ¿ya? Es un estudio más complejo. Por ejemplo, vamos a ver, el doctor Hernández da este ejemplo en relación a un grupo poblacional. Un estudio descriptivo solo va a dar a conocer las intenciones del electorado. Pasa una encuesta, lo que tenemos con nuestras encuestadoras, ¿no? Simplemente van a describir la población tal tiene preferencias por tal, por el A, y la población tal tiene preferencias por B en esta provincia. En otra provincia, la población tal tiene más preferencias por B que por A. Incluso por nivel socioeconómico, lo muestran por nivel de ingresos, por nivel educativo. Entonces solo describe las intenciones. La correlacional, ¿cuál sería? Va a relacionar las intenciones con conceptos como edad y género de los votantes. Entonces va a decir, a mayor edad, o las mujeres tienden a tal candidato y menos al otro candidato. ¿Por qué? Porque es posible que haya ofrecido algunas cosas o se relacionan más con su idea de su oferta electoral. Entonces, voy a relacionar, ¿no? Edad, género, por ejemplo. Relación. La edad, el género está relacionado, ¿no?, con este tipo, en este proceso electoral, ¿no? Las mujeres tienen más tendencia que otras. Por ejemplo, en COVID podemos relacionar, ¿no?, y ver por qué hay mayor mortalidad en hombres que en mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y las colegas me ayudan, por ejemplo, es por testosterona, ¿verdad? Por niveles de testosterona, ¿verdad? Entonces, permitimos hacer relaciones. Y el explicativo. ¿Por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué va a votar? Entonces ya puedo tener un alcance explicativo. ¿Una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Sí. Algunas veces la investigación solo va a ser exploratoria. Y si no tenemos información, se sugiere hacerla exploratoria. O descriptiva, como ya lo conversamos, o correlacionar, o explicativas. ¿No? Pero no situarse únicamente como tal. O sea, pueden tener 2 o 3 tipos de alcances. Aunque un estudio sea exploratorio, va a contener elementos descriptivos. O un estudio correlacional contiene elementos descriptivos y lo mismo ocurre con los demás alcances. Si ustedes ven, del exploratorio vamos avanzando a descriptivos y descriptivos a correlacionales y de correlacionales podemos avanzar a explicativos. O sea, el nivel explicativo es más complejo, ¿no? Podemos ver que una investigación se puede iniciar como exploratoria o descriptiva y después ser correlacionar o explicativa. Porque ya de qué depende. Como decíamos, depende de los intereses que tenga
el investigador. O sea, el investigador, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Qué va a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Entonces, podemos empezar como exploratoria, descriptiva, correlacional y hacerlo más y llegar a explicativa. Recuerden que estamos nosotros aumentando el nivel, ¿no? El nivel de complejidad. De una muy sencilla como la exploratoria a una más compleja como la explicativa, donde podemos manejar una, dos o tres variables, o más variables, como decía, mucho más compleja. Aquí en un cuadrito dice, vamos a ver los propósitos y el valor del alcance de las diferentes investigaciones. ¿Ya? Por ejemplo, el alcance exploratorio, ¿no? ¿Cuándo se realiza? Cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado del cual se tienen muchas dudas, como se ha abordado antes. O sea, estamos viendo un consolidado. El valor ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar una investigación más completa en un contexto particular. Por ejemplo, decía, o el colega de los ofidios, por ejemplo, para investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables, ¿no? Establecer prioridades para investigaciones futuras, por ejemplo, el tipo de material en la ropa actualmente, que va por seguridad y además va por estación, o sugerir afirmaciones y postulados. El alcance descriptivo. ¿Cuál es el propósito? Buscar especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. ¿Para qué sirve? Para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Correlacional. La finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico. El valor explicativo, parcial, ¿no? Ya que el hecho de que los conceptos o variables que se relacionan aporta cierta información explicativa. Y el explicativo, como decía, se explica causas de eventos o fenómenos físicos o sociales, ¿no? Se enfoca para explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, cómo se relacionan dos o más variables. Y el valor es que se encuentre estructurado, ¿no? Más estructurado que los demás, o sea, es más complejo. Además, proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno al que hace referencia. O sea, vamos a entender, vamos a hacerlo más complejo, vamos a trabajar, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estamos, ¿no? Manipulamos variables. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa? Depende del tema actual de investigación que nos revele la información bibliográfica. Vamos a desarrollar este tema en la siguiente. Y la perspectiva que el investigador pretende dar a sus estudios. Aquí no tengo mucho que añadir y no se añade mucho. ¿Por qué? Porque depende de lo que quiere el investigador. Yo trabajo usualmente con mis estudiantes, les proponemos temas, el estudiante lo evalúa y nos viene a decir, yo ya tengo en mi cabeza más o menos a dónde quiero orientarlo, pero el estudiante a veces y muchas veces me da una perspectiva diferente. Y eso es rico porque enriquece todo. Entonces, con esa perspectiva, ¿no? Dejamos listo el problema, objetivo, hipótesis y el estudiante ya trabaja. A veces le sugerimos algunas cosas y el estudiante me dice, no, me gustaría seguir en esto. ¿Por qué? Porque está en el campo y quiere darle esa perspectiva desde su propia formación. Y lo otro es el tema actual de la investigación, que tiene que ver con 4 partes. Primero, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema o que no son aplicables. Por ejemplo, en este momento no hay antecedentes en relación a COVID. Y como decía, cruza todas las áreas de nuestra sociedad, ¿no? O que no son aplicables en el contexto actual, ¿no? En el contexto
va a desarrollarse el estudio. Por ejemplo, aquí en mi ciudad tenemos problemas porque los 4 principales hospitales de la ciudad, los más grandes, hay 2 que han sido designados exclusivamente para COVID. Pero tenemos COVID en los 4 hospitales. ¿Ya? Entonces, tenemos un contexto, ¿no?, en relación a la enfermedad, en relación a la pandemia. Un contexto social, un contexto de salud, un contexto económico, ¿no? Entonces, hay cosas que no se van a desarrollar tal como está. Entonces, esto nos va a permitir, decíamos, iniciar una investigación. Segundo, la literatura nos revela guías aún no estudiadas o ideas vagas con el problema de investigación. La situación resulta similar, es decir, el estudio se iniciaría como exploratorio. O sea, vamos a explorar. No hay cosas, hay ideas vagas, ¿no?, que están vinculadas con el problema. No pongo ningún ejemplo de los que he podido leer, porque todos tienen vinculación y no son ideas vagas, sino son ideas precisas, que había que situar un poquito a veces el problema. Tercero, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. O sea, tenemos que tener más investigación. Esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. Han definido algunas, ¿no? Y, por ejemplo, como ya hay algunas, podemos usar un descriptivo o podemos hacer un correlacional, porque ya hay estudios, ¿no? Ya hay algunos, ¿no? Y cuarto, para iniciar un estudio, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación y el estudio puede ser explicativo, ¿no? Ya hay teorías, entonces podemos, en base a eso, empezar un estudio explicativo, un estudio más complejo. Pero puede que en el estudio, en la complejidad, nosotros encontremos que hay temas no explicados todavía. Entonces volveremos nuevamente a hacer una revisión exploratoria, podemos hacer una descriptiva o podemos hacer la correlacional y podemos finalmente hacer una explicativa. Nos sucedió en la saliva del mosquito como disparador de una enfermedad autoinmune. Lo presentamos como un estudio descriptivo. Pero después de 15 años ya hay evidencias, ya hay suficiente información para decir que eso así ocurre y está la explicación, pronto está para publicarse, del equipo, la publicación sobre este fenómeno. Ven, empezó como un observacional, un exploratorio, ¿no? Después se hizo descriptivo, después se hizo correlación, porque trabajamos con algunas enfermedades, lo correlacionamos con enfermedades entre comillas de ambiente, ¿no? Como la leishmaniasis o la UTA, ¿no? Y después ya la investigación se hizo explicativa. Y ahora, después de mucho tiempo, después de esos pasos, esos procesos, ya es más compleja y hay resultados. Ejemplos, varios ejemplos. Por ejemplo, investigación sobre selenio. Puede tener un alcance explicativo, ¿ya? Por ejemplo, se pretende determinar si una causa, o sea, el consumo de selenio provoca o no un defecto en la reducción de crecimiento de tumores, ¿no?, en los senos. Causal, ¿no? Entonces, ¿se puede averiguar? Sí, porque hay información abundante sobre selenio, ¿ya? Y, por ejemplo, se puede hacer explicativo. Pero sobre selenio se puede hacer explicativo, se puede hacer un descriptivo, sí. Por ejemplo, si vemos la concentración de selenio en las tierras agrícolas. Mientras más selenio haya, se dice que puede tener mejor producción. Entonces podemos ir y tomar muestras de tierras y evaluar selenio. Y entonces predecir o ver por qué es la buena producción. Entonces, miren, con el mismo tipo de investigación podemos tener 2 tipos de alcances diferentes. Por ejemplo, medicamentos que pueden provocar daños físicos a la estructura dental. ¿Se puede hacer un correlacional? Sí.
porque se busca evaluar si ciertos medicamentos se encuentran asociados con daños físicos a la estructura del medicamento. Se puede trabajar o se puede observar terapias con 2 tipos de medicamentos, o 3 o 4. Entonces se correlaciona. Calidad del diseño ambiental, satisfacción general del espacio de trabajo y desempeño laboral. ¿Se puede ser explicativo? Sí. Por ejemplo, un análisis del efecto o del efecto de una causa variable independiente. Por ejemplo, la calidad del sueño. Sobre 2 variables, o sea, una independiente porque, ¿no? La satisfacción o el sueño, ¿no? Sobre 2 variables, ¿no? Que pueden ser satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y su desempeño laboral. O sea, yo puedo ver la calidad del diseño y el espacio de trabajo, ¿no? Que es independiente sobre, ¿no? La satisfacción general. Es explicativo. Pero antes yo puedo haber tenido ya descripción. ¿Qué puedo haber hecho? Describir los espacios de trabajo. Por ejemplo, otro. Efectos del fuego en las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Puede ser explicativo. Por ejemplo, la causa del fuego y la consecuencia de las propiedades mecánicas o rendimiento estructural. ¿No? El fuego sobre las estructuras. Y trabajo fuego, por ejemplo, puedo trabajar por poco tiempo o mucho tiempo. ¿No? Puedo aumentar o puedo disminuir la temperatura por ejemplo, de exposición de las estructuras. Explicativo, aplicación del diseño de experimentos para el análisis de proceso de doblado, ¿no? Lo mencionaron en el capítulo anterior, ¿no? Efecto de 4 variables, ¿no? Vamos a ver, independientes. La experiencia del operario, un tipo de dobladora, una clase de material utilizado y un grosor. Son independientes. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar a uno de menor experiencia a otro de mayor experiencia. El tipo de dobladora, puedo tener 2 o 3 tipos de dobladoras, son independientes, ya depende cuál uso. La clase de material utilizado, puedo cambiar el material. El grosor, puede ser mayor grosor o menor grosor. Sobre 2 variables dependientes, longitud y ángulo del doblado de las piezas. O sea, depende de cómo yo modifique estas variables para que me dé la longitud y el ángulo de doblado. Voy a las abejitas de nuevo. O sea, puedo manejar variables independientes y ver qué, la producción de miel y la calidad de vida o el número de la colmena, que es lo que quiere averiguar la colega. Entonces, hay varios ejemplos de este tipo que yo puedo usar. Entonces, en esta forma, vemos algunos alcances que pueden tener nuestras investigaciones. Algunos alcances, ¿ya? Y estos alcances, los estamos viendo, los estamos viendo que dependen mucho de la investigación y también depende de lo que quiera hacer el investigador. ¿Ya? O sea, uno tiene, y a veces puede suceder, por ejemplo, tenemos fondos y estamos haciendo una línea de investigación, pero hay, por ejemplo, algún pequeño problema y podemos variar un poquito la investigación usando la misma tecnología, usando similares procedimientos y podemos variar un poco la investigación. ¿Por qué? Porque es el deseo de la investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí, colegas? Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Sí quiero hacer una pregunta. En relación a la población, ¿cómo elige una muestra adecuada? Lo vamos a ver la otra semana. Pero le comento que la muestra adecuada, porque estamos viendo por partes, primero hemos visto la cantidad del problema, ahora estamos haciendo los alcances, nos faltan algunos diseños y nos faltan muestras. La muestra adecuada debe ser que para el tipo de trabajo
para el tipo de trabajo que usted quiere hacer, ¿no? La muestra le debe permitir, uno, le debe permitir que la población esté realmente estudiada. ¿Qué más le debe permitir? Le debe permitir aplicar una prueba estadística. Le debe permitir aplicar una prueba estadística. ¿Para qué? Para poder inferir. Porque los resultados, ¿no?, se infieren, o sea, se generalizan. ¿Ya? O sea, podemos tener una prueba, la muestra, para poder generalizar. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Está bien? Gracias. Pero básicamente es para estas dos cosas. Les quiero mostrar esto. Hola. Buenas noches. ¿Me permite, por favor, una consulta? Sí. Mira, me parece muy bien la presentación textual del contenido del libro. Es muy bueno poder también tener ese respaldo bibliográfico de lo que se está ahorita trabajando y abordando. Pero sí me gustaría que me deje claro en palabras sencillas y de forma directa, por ejemplo, en estos 4 tipos de investigación, por ejemplo, parámetros técnicos muy claros que necesito saber. Cuántas hipótesis admite cada tipo de investigación, cuántas variables y con qué enfoque se aplicaría cada uno de estos 4 tipos de investigación. Realmente yo creo que son criterios técnicos que es necesario tenerlos claros para de alguna forma recabar esta información que necesitamos en este módulo. Realmente mis conocimientos como en la parte del módulo de investigación son escasos y yo he tenido grandes expectativas de este módulo. Por ejemplo, tener bien claro la diferenciación y la forma técnica de trabajar con estos 4 tipos de investigación. Entonces sí me gustaría de una forma clara y sencilla y práctica que me indique cuántas hipótesis admite cada tipo de investigación, cuántas variables y con qué enfoque se aplicaría cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias. A ver. Vamos a ver, el exploratorio y el descriptivo tenemos hipótesis implícitas. ¿Ya? Tenemos hipótesis de trabajo. En el correlacional podemos poner una hipótesis, ¿ya? Una hipótesis nula, una hipótesis y una hipótesis nula, o una hipótesis alternativa. En el explicativo también podemos tener hipótesis. ¿No? Nos podemos plantear hipótesis. En todos los casos nos podemos plantear hipótesis de trabajo. ¿Ya? Pero en esta tenemos hipótesis implícitas. ¿Cuántas variables podemos trabajar? En el exploratorio estamos observando cuántas variables estamos observando. En el descriptivo, correlacional y explicativo podemos trabajar 1, 2, 3 o 4 variables. No sé si le respondí. Tuve una falla con la conexión a internet, así que si me puede repetir le agradecería mucho. Recién acabo de volver a ingresar. ¿No? ¿Me escucho? Doctor, ¿me escucha? Le escucho lejos, como que el micrófono lo tiene lejos. Tuve una falla técnica con mi internet. Recién acabo de ingresar otra vez a la sala. Si me podría repetir la explicación, le agradecería mucho. Usted me... ¿No? Acá también, en estas. En las 4 tenemos hipótesis de trabajo. En estas tenemos hipótesis implícitas. O sea, no las ponemos. Mario Bunge dice, por ejemplo, en hipótesis en estos tipos de trabajo, especialmente descriptivos, cuando uno se plantea un problema, ¿no? Dice que es como una caja sin rótulos,
Y la pregunta es, ¿qué contiene la caja? Tenemos hipótesis del trabajo, pero no sabemos qué contiene la caja, o sea, no podemos plantear una hipótesis explícita. En estos casos sí planteamos hipótesis. Planteamos la hipótesis y la hipótesis alternativa. Entonces tenemos hipótesis de trabajo. Por eso es que yo mencionaba, ¿no? Tenemos hipótesis que elaborar. Y entonces, conforme vamos avanzando, se va haciendo más complejo. ¿Por qué? Porque estamos planteando hipótesis que tenemos que probar. Acá simplemente vamos a describir lo que encontramos y acá simplemente estamos buscando, incluso podemos encontrar las variables acá. Le digo, no sé si respondí a su pregunta. Doctor, insisto, tuve un problema con mi conexión. Mil disculpas, en serio. Así me podría repetir, te agradecería mucho. Disculpe. Yo le diría que mejor tome la grabación, porque la van a poner la grabación. Y quiero completar. Vale, gracias. No quiero ser grosero, pero he explicado 2 veces lo parecido, pero me gustaría adelantar un poquito más para ver tipos de otra forma, tipos de investigación desde otra forma. Y si usted gusta, ¿no? Me puede mandar un mensajito y le puedo decir, o lo podemos hacer a no ser que alguien más quiera esto, pero hay una grabación que se está realizando. Voy a mostrarles, así muy rapidito, esto está hecho desde el punto de vista de salud, los tipos, niveles y diseños de investigación, que tal vez también pueda llevarle a responder alguna de sus preguntas. Los tipos de investigación, ¿no? En este trabajo es un seminario de investigación. No, estoy tomando toda la fuente ahí del doctor Supo. Dice, toda clasificación operativa debe cumplir 2 condiciones, ¿no? Exhaustivas y incluyentes. Significa que todos los estudios deben ser clasificados en algunas de estas dos opciones de 4 clasificaciones. ¿Y qué clasificaciones hay? Según la intervención del investigador, según la planificación de la toma de datos, según el número de ocasiones que mide la variable de estudio y según el número de variables de interés. Están viendo que es otro enfoque diferente al que habíamos presentado. Me pidieron seguir algo de lo que daba el profesor Hernández Sampieri. Este es un enfoque diferente. O sea, 2 opciones, ¿no? En 4 clasificaciones. ¿Ya? Son 4 clasificaciones. O sea, investigador, toma de datos, ocasiones en que se mide la variable de estudio y el número de variables de interés. Vamos a ver. Tipos de investigación según la intervención del investigador. Fíjense que es un punto de vista diferente a lo que hemos estado mirando. Observacional. Simplemente estamos hablando acá de una descriptiva. Donde existe problema, existe una hipótesis implícita y existen objetivos. Pero tenemos una hipótesis de trabajo en la mente. No va a existir intervención del investigador. Vamos a ver evolución natural de los eventos y es ajena a la voluntad del investigador, según la intervención. Experimental. Son prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel investigativo. O sea, explicamos. Causa, efecto. Además, podemos controlar los eventos. O sea, siempre se hace a futuro, siempre se hace en el transcurso del tiempo, se analiza y se explica. Porque el investigador está interviniendo. Y va a controlar. Y aquí hay que tener cuidado que los exámenes o los ensayos que se hacen en el laboratorio o en un centro cerrado son diferentes a los que se hacen en el campo. El nivel de control es diferente. O sea, en uno hay mucho control, en otro hay poco control. Según la planificación de la toma de datos, podemos hacerlo prospectivo o podemos hacerlo retrospectivo. O sea, vamos a estudiar en el tiempo. Podemos tomar información hacia adelante, los estudios primarios, ¿ya? Y retrospectivo. O sea, podemos tomar datos que ya existen. No hay ninguna participación, ¿no? Y no podemos nosotros dar fe de que las mediciones se han hecho correctamente. Por ejemplo, si vamos a estudiar,
datos del sistema de salud o del sistema educativo y vamos a los archivos del sistema educativo, siempre vamos a tomar datos, pero nosotros no podemos dar fe que esas mediciones o esos datos que tenemos son exactos. El tercero, según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio. Es transversal, una sola ocasión, ¿no? Es una sola ocasión, ¿no? Es una sola ocasión, ¿no? O longitudinal, 2 o más ocasiones, se mide en el tiempo. Y podemos comparar antes y después. ¿Ya? Y aquí en la transversal podemos hacer una en el tiempo, ahora, y una en el tiempo después. Podemos comparar muestras independientes. Según el número de variables de interés que hemos estado viendo, descriptivo. El análisis estadístico es univariado porque solo se describe o se estima parámetros de la población de estudio a partir de una muestra. Por ejemplo, hemos estado viendo estudios descriptivos. ¿Por qué? Solo vamos a ver una población específica. Analítico es bivariado porque vamos a poner a prueba hipótesis. ¿Recuerdan? Vimos anteriormente la última, ¿no? El explicativo. Vamos a poner a pruebas hipótesis, decíamos. Veíamos el correlacional, vamos a poner a pruebas hipótesis. Su nivel más básico establece asociación entre factores. Ojo, que descriptivo no significa observacional. ¿Ya? Porque un estudio observacional puede ser analítico. ¿Ya? Entonces, esto es por el tipo de investigación que se hace. Es otro punto de vista, como les digo, al que nos da el profesor Hernández. Ahora, por niveles de investigación. Ya, vamos a ver por niveles de investigación. Ya, que van a estar en concordancia con líneas de investigación, con análisis estadístico o con los objetivos estadísticos. El nivel de investigación. Esto es lo que hemos estado mirando más o menos, ¿cierto? Un nivel exploratorio, ya lo vimos, ¿no? El nivel exploratorio no hay estadística, ¿no? Entonces, y los modelos matemáticos suponen el estudio cuantitativo de los hechos, ¿no? Puede ser cualitativo, sí puede ser cualitativo perfectamente. El descriptivo va con fenómenos sociales o lo que ya describimos, ¿no? Frecuencias, promedios, parámetros. Todo lo que hemos estado viendo de descriptivo. El relacional. No son causa de efecto, ¿no? Solo dependencia probabilística entre eventos. O sea, vamos a ver la probabilidad que un evento suceda. ¿Ya? Es estadística bivariada y nos va a permitir hacer asociaciones. Recuerdan, ya vimos asociación, ya vimos correlaciones, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, chi cuadrado para hacer asociaciones, o podemos hacer correlaciones o medidas de correlación utilizando, por ejemplo, una correlación de Pearson. Recuerdan, esto ya lo vimos, ¿no? El profesor Sampieri, Hernández Sampieri, lo presenta de otra forma. Acá se presenta como niveles de investigación: exploratorio, descriptivo, relacional, y va a subir a explicativo, a predictivo y aplicativo. Comportamiento de una variable, ¿no? Causa-efecto, van a requerir control, deben cumplir criterios de causalidad, ¿no? Aquí vamos a ver, como estuvimos viendo el nivel explicativo según el profesor Hernández, ¿no? Es lo mismo acá, ¿no? Control estadístico, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Una estadística multivariada. Vamos a descartar asociaciones aleatorias, causales, ¿no? Entre variables independientes y dependientes. Ya tenemos unas variables, tenemos hipótesis de trabajo. Además tenemos una hipótesis implícita. Solo empleamos una hipótesis en el trabajo. El siguiente nivel es predictivo, ¿no? Estimar probabilísticamente que los eventos sucedan, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad. Por ejemplo, en función del tiempo de vida media de una sustancia. O sea, vamos a predecir. Podemos predecir
Sí, los eventos, por ejemplo, podemos predecir el clima, ¿no? Vamos a aplicar técnicas estadísticas específicas. Por ejemplo, regresión de Cox, series de tiempo, análisis de supervivencia de Kaplan-Meier y riesgos de Hazard. Acá en el explicativo, por ejemplo, podemos emplear chi cuadrado, ¿no? Entonces vamos viendo que por nivel tenemos, ¿no?, algunos tipos de estadística que vamos presentando. Y aquí en el descriptivo, ¿qué tipo de estadística presentamos? Por ejemplo, frecuencias, porcentajes. En el relacional podemos presentar asociaciones en chi cuadrado y podemos hacer correlaciones en Pearson. En el explicativo podemos hacer un chi cuadrado. En el predictivo ya tenemos una serie mayor de pruebas estadísticas. En el aplicativo, ¿no? Por ejemplo, resolver problemas o intervenir en la historia natural de una enfermedad. O intervenir, por ejemplo, en la supervivencia de las abejas. Estamos aplicando, estamos interviniendo, estamos teniendo una variable independiente que la vamos a manejar, ¿no? Va a ser innovación técnica, por ejemplo, puede ser artesanal, industrial, como científica, ¿no? Es ciencia. Las técnicas estadísticas dependen de lo que nos ayuden a resolver, ¿no? Podemos ver procesos, podemos ver resultados de impacto, ¿no? Tenemos que identificar los indicadores de lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, si intervenimos en el curso natural de una enfermedad, tenemos que ver indicadores. Tiempo, medicamento, ¿no? Vamos a intervenir en la vida de las abejitas, vamos a ver, por ejemplo, me hablaba de floración, me hablaba de estación, ¿no?, de tipo de floración. Entonces, hay una serie de pruebas estadísticas que se pueden aplicar. Entonces, los niveles de investigación son estos que hemos visto y que el libro sugería. Otra forma de ver la investigación, por diseños en investigación. Epidemiológicos, ¿no?, por la mortalidad de eventos y eventos en la salud humana. Descriptivos, analíticos o de intervención. Por ejemplo, en los descriptivos pueden ser transversales, estudios de prevalencia, esto especialmente para salud, y longitudinales, un estudio de incidencia. Un transversal es simplemente un punto en el tiempo. El longitudinal lo vamos a seguir a través de un tiempo. Analíticos, ¿no? Lo que vamos a ver, la relación de causalidad. Por ejemplo, casos y controles y cohortes. O de intervención, ¿ya? Por ejemplo, actualmente se está trabajando mucho de intervención en salud en ver pacientes con COVID. No son experimentos verdaderos porque se ven normados o limitados por normas éticas. Por ejemplo, ensayos clínicos y ensayos de población, ¿no? Es diferente en salud, tenemos esa desventaja, porque, por ejemplo, podemos hacer estudios de intervención, por ejemplo, a nivel educativo. Podemos hacer una evaluación, podemos intervenir y vamos a medir un impacto de esa intervención, ¿no? Podemos hacer en diversas áreas del conocimiento, por ejemplo, podemos hacer con profesores, con estudiantes, pero en salud nos vemos limitados, muy limitados por normas éticas. Entonces, por diseño, epidemiológicos, experimentales, que los experimentales van a ser preexperimento, cuasi experimento o experimento verdadero, ¿no? En los experimentales se van a requerir dos condiciones: intervención y asignación aleatoria. El grupo control. ¿Bien? El grupo control. El preexperimento, ¿no? La intervención no es a propósito de la investigación, sino que va a obedecer, por ejemplo, a las necesidades terapéuticas de la persona.
Por ejemplo, un experimento, un preexperimento podría ser no a propósito, sino tenemos necesidades de transmitir nuestros cursos por este tipo de vías. Un preexperimento. No es a propósito, sino que quiero ver y evaluar la enseñanza-aprendizaje de este tipo de vías. Un cuasi experimento. No vamos a tener el grupo control. Ya, no es posible realizar asignación aleatoria. La aleatoriedad significa que voy a tomar la muestra de acuerdo a cómo yo lo puedo planificar la aleatoriedad. Al azar. Mi azar, yo lo planeo. El cuasi experimento va a realizar 2 mediciones del mismo grupo. Y en los experimentales, el experimento verdadero, la diferencia entre estas dos, el cuasi experimento y el experimento verdadero, es que esta tiene asignación aleatoria. Y la intervención es a propósito de una investigación. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando con pacientes, la aleatoriedad. Estoy trabajando con estudiantes, tengo 100 estudiantes, voy a hacer 2 grupos, un grupo control y un grupo de investigación, entonces lo hago al azar. Puede ser al azar, por ejemplo, números impares, puede ser por una tablilla que me vayan saliendo números y se me van para un lado o para otro, puede ser de forma diferente, por peso, por talla, por rendimiento académico, pero tiene que ser aleatorio. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, a mí me gustaría que esté en el grupo 2 y no en el grupo 1, ya perdemos la aleatoriedad. Entonces, la diferencia entre un experimento verdadero y el cuasi experimento es la asignación aleatoria de los sujetos. Aquí no. En el preexperimento va a obedecer a necesidades en diseños de investigación. El tercer tipo de diseños, vamos a ver comunitarios, que van a ser exploratorios, comparaciones múltiples o series temporales. Aquí en los comunitarios la unidad de estudio es la población y la fuente de datos es de tipo secundario. O sea, vamos a estudiar población. Exploratorios, patrones espaciales o temporales que pudieran sugerir temas de investigación. Por ejemplo, ahora podemos ir a ver la población X, cómo se comporta o cómo se puede comportar al terminar la pandemia. Por ejemplo, está con semáforo en naranja, cómo se podría comportar la población. Voy a explorar el comportamiento, ¿no? Cuando vaya al semáforo en verde. El comportamiento social, el comportamiento educativo, la bioseguridad, puedo ir a explorar. Comparaciones múltiples, aquí hay hipótesis. Ya vamos a verificar hipótesis sobre la diferencia de parámetros que vamos a poner a esa población. O sea, ya podemos hacer un estudio más serio, vamos a plantear hipótesis sobre esa población porque ya tenemos una exploración y vamos a verificar si se cumple. Por ejemplo, podemos decir que la población X maneja muy bien los temas de bioseguridad. Entonces, ¿qué hipótesis voy a verificar? Esa población, por ejemplo, cuando el semáforo esté en verde y salga a la calle y pueda transitar libremente, se lavará las manos, usará mascarillas, usará lentes, ¿no? Al llegar a su casa se lavará las manos y todo el proceso que hay para eliminar vestuario probablemente contaminado. Y series temporales va a analizar variaciones temporales a través del tiempo. ¿Ya? O sea, ¿cómo es la población, por ejemplo, ahora mismo que levantaron la cuarentena hoy día? Lo que nos está sucediendo acá. ¿No? Acabaron de levantar las restricciones al transporte. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo puede ser en 15 días? ¿Cómo será en un mes? ¿O cómo es ahora? ¿Cómo es en un mes? ¿Cómo es en 2 meses? ¿O cómo es en 6 meses? O sea, podemos hacer series temporales, ¿no? De trabajos comunitarios. En diseños de investigación. El cuarto diseño de investigación, o la investigación por tipos de diseños, es validación de instrumentos. Se va a orientar a la identificación, definición y medición de un constructo. La creación. Cuando no existe forma de evaluar un constructo, una variable.
se tiene que definir el concepto antes de medirlo. O sea, tenemos que crear el constructo. Por ejemplo, tenemos la idea de COVID y podemos crear, por ejemplo, una encuesta. ¿Ya? Pero la encuesta antes tenemos que validarla, ¿no? Por evaluación del instrumento. O sea, estamos hablando de un constructo. Va referido a las propiedades métricas del instrumento. Su principal objetivo es poder detectar y descartar el concepto estudiado. O sea, ya aplicamos, ¿no? Y validamos el instrumento a una aplicación. Entonces, nuestro instrumento, por ejemplo, una encuesta se puede convertir en una de referencia. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Burnout, ¿no? Por estrés, que es uno de referencia que sirve. O, por ejemplo, los colegas que hacen psicología tienen algunos, por ejemplo, trabajos de referencia que sirven, por ejemplo, para medir conductas, ¿no? O los colegas de educación tienen, ¿no? ¿Cómo se llama? Evaluaciones de referencia para medir o enseñanza o aprendizaje. La optimización, ¿no? Es para usar el instrumento que sea una herramienta a la hora de tomar decisiones. ¿Ya? O sea, optimizar el instrumento, ¿no? Que sea una herramienta que nos permita tomar decisiones. Por ejemplo, quiero evaluar a los trabajadores de salud. Perfectamente puedo usar una tabla que me permita medir burnout, ¿no? Y puedo usar eso y perfectamente puedo aplicarle procesos, pruebas estadísticas e inferir. Si en mi centro hay alto estrés por exposición a pacientes con COVID, yo infiero que en todos lados debe haber estrés. Que puede variar, pero eso es lo que se hace. Entonces, esta es otra forma de ver los tipos, niveles y diseños de investigación, ¿no? Me pidieron usar, estaba usando algunos tipos diferentes y me pidieron usar el texto. Me pidieron usar el texto. ¿Alguna pregunta? Si hay algunas preguntas específicas, con mucho gusto podemos compartirlo. Tienen ahí en la lista, va a aparecer mi teléfono, algún mensaje, o con mucho gusto podemos compartir y tal vez vía WhatsApp, si nos ponemos de acuerdo, conversar sobre dudas. ¿Ya? Es a veces un problema que alguno tiene un tipo de duda, otro tipo de duda, y es injusto a veces tener a todo el grupo, ¿no? Puesto. Eso, por ejemplo, eso es lo que planteamos y lo planteamos como consejerías o absolución de dudas. Con mucho gusto, siéntanse libres, mándenme un mensaje, podemos ponernos de acuerdo y conversar sobre algunos. Por ejemplo, me dijeron que tenían algún problema con un área que no es de salud y con mucho gusto estoy absolviendo esas dudas e intentando ver, porque es una tesis doctoral que está corriendo actualmente. Ya, siéntanse libres. Infortunadamente, como les digo, a veces uno el sonido, otro es que vienen, pero como les digo, vienen preguntas y si las tienen ahora mismo, con mucho gusto. Y si no hay preguntas, les agradezco mucho. Y como digo, quedan en libertad de mandarme un mensaje a mi teléfono personal o en la chat o como gusten. Con mucho gusto. Estoy actualmente, uno de ustedes está ahí con su tesis doctoral y con mucho gusto estamos conversando. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Doctor, para la siguiente clase, ¿qué actividad tiene planificado realizar? Ya vamos a ver partes estadísticas y partes de procesos y la última tal vez la presentación de trabajos es la tercera ya. ¿Presentación de trabajos de parte nuestra?
Sí, porque la tercera es ya publicaciones. ¿Cuándo vamos a ser evaluados y cómo sería la evaluación? Ya tengo una idea de evaluación ahora. Me gustaría el trabajo final hasta donde han avanzado, porque ahorita lo que me gustaría es que vayan avanzando. En muchos creo que tienen el problema ya. ¿Ya? Muchos tienen el problema. Entonces, si van avanzando con antecedentes, ya hay el problema y vamos a hacer metodología. Parte de la metodología lo he compartido hoy día. Si hay preguntas, con mucho gusto lo vamos a ver. Y como son análisis de los resultados. Doctor, no sé mis compañeros, pero al menos yo no había tenido conocimiento de que debemos presentar al final de este módulo un trabajo investigativo en donde hemos desarrollado todos los puntos que usted ha explicado. ¿Puede, por favor, si es así como estoy entendiéndolo, puede, por favor, detallarlo, explicarnos de qué se trata? Lo dije el primer día y lo dije antes de entrar a las sesiones, en la última que tuvo Emilio. Les pedí que en lo posible podíamos tener un trabajo listo para poder ser evaluado por el doctor que viene después de mí, ¿no? Y mejorarlo, porque les va a dar tips cómo hacer, porque conmigo pueden tener un trabajo casi listo y él les va a dar tips de cómo mejorar la introducción, cómo se hace la presentación, cómo se hace el material y métodos, cómo se hace el resultado, cómo se hacen las referencias bibliográficas, cómo se envía a publicación. Lo dije el primer día. Podría revisar la grabación. Doctor, ¿explicó cuántas hojas tiene que tener el trabajo? ¿Qué puntos nomás tiene que tener el trabajo? ¿Explicó eso? Un trabajo de investigación, sí, lo expliqué. Ya, doctor, voy a revisar la grabación como usted dice, ahí debe estar. Y si hay alguna duda, con mucho gusto. Bueno, gracias. Porque el tercer módulo ya tiene que ver específicamente con publicaciones. Doctor, disculpe, ¿en qué grabación está? ¿Me recuerda en qué grabación está la explicación del trabajo para yo también poder revisar, por favor? ¿Me indica? Sí, debe estar en la primera. Si les pido un trabajo, por ejemplo, les pido como producto final un trabajo ya, la mayoría excelente, lo único que tienen que hacer es ordenarlo, ¿no? La introducción, no, el problema, los objetivos y la metodología, cómo lo desarrollar. Lo que tendrían que alcanzar sería ya la metodología, cómo desarrollar. Profesor, ¿hay algún comentario del trabajo que le subimos a la plataforma para saber si está bien planteado y darle continuidad para poderlo presentar al final? ¿Hay algún comentario ya? Yo quisiera saber, por ejemplo... ya listo, muy amable, gracias. En todos los trabajos. Doctor. Sí. Tenga la bondad, o sea, el trabajo que debemos presentar al final de este módulo es el tema, el problema, son los objetivos, la metodología. Hasta ahí tenemos que llegar. Claro, o sea, ya podemos ir, obviamente algunos no tienen resultados. Yo por eso les decía, si tienen algún trabajo hecho, podríamos ir aprovechándolo, ¿no? La verdad es que en mi caso, por ejemplo, doctor, no, yo recién estábamos trabajando en la tarea que usted nos envió, pero mi inquietud es saber hasta dónde debemos avanzar, porque la verdad es que yo he estado escuchando sus clases, pero eso sí se necesita bastante investigación para poder realizar bien una organización de la investigación. Entonces, la verdad es que quisiera saber hasta dónde mismo debemos hacer el trabajo que debemos presentarle a usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. A ver, veo que se preocupan mucho por la nota. Todas las presentaciones para mí han sido excelentes, todas. Si yo me quedara con calificarles, todos tienen excelente nota.
los 36 trabajos que he revisado. Me han encantado. ¿Está bien? Pero el módulo 3 es redacción científica. Y para hacer redacción científica yo tengo que tener un insumo. ¿Y cuál es el insumo? No, ¿cuál es el insumo? En nuestros trabajos debe haber una introducción. Hablamos de antecedentes, ¿verdad? El orden del trabajo, antecedentes. Luego sigue el problema. Luego sigue la hipótesis y luego siguen los objetivos. Todos tienen eso casi. Me he permitido sugerirles algunos detalles. Porque, por ejemplo, eso que me han puesto, lo he puesto desdoblado así, que decía, ¿por qué hace el trabajo? Y abajo, ¿qué se encuentra? ¿Por qué? O sea, ¿qué huecos hay en la información para plantearme esto? O sea, todo eso lo pueden poner como introducción. ¿Está bien? Luego tienen el problema. En algunos no me han puesto el problema, les he sugerido algunos. Después viene la hipótesis, si hay hipótesis. Y luego vienen los objetivos. Entonces tengo la parte 1 que es introducción. La parte 2 en una publicación científica es material y métodos. Un colega me preguntó sobre la muestra. Vamos a ver cómo hacer una muestra. ¿Ya? Entonces me preguntó, pero, por ejemplo, la colega de abejas ya tiene la metodología. O sea, vamos a ver, tiene material y métodos. Voy a compartir la pantalla y voy a escribirlo acá. O sea, no se preocupen por mí por la calificación. Lo que me interesa es que se aprenda. Entonces, la estructura, porque si vamos a ver redacción científica, vamos a ver, o sea, esto sí hacia el final. Resumen, voy a aumentarle el número, el tamaño. Ya, voy a aumentarle el tamaño. Sí está compartiendo, ¿verdad? Es el resumen. Mal tiene palabras. Estoy haciendo algo que no me corresponde y que le va a corresponder al profesor en el otro módulo, pero para hacer redacción científica debemos tener ya insumo para poder hacer la redacción científica. ¿Ya? El resumen tiene sus palabras clave. Lo que se estila es que se pide el abstract, o sea, el mismo resumen en versión inglesa. Y a las palabras clave les llamamos keywords. ¿Ya? Esta es la parte del resumen. Luego tenemos el punto 1. Ya tenemos en el punto 1, tenemos introducción. Esto ustedes ya lo tienen, porque se pidió en varias partes, pero todo lo que tienen lo pueden poner, por ejemplo, la primera y la última, lo pueden poner como introducción. La introducción se pone en esta forma. Entonces va a significar, no me gusta cómo se ponen estas cosas, que aquí la introducción la terminamos con problema. Ya tienen el problema ustedes. Lo terminamos con hipótesis. Todos los trabajos que ustedes me han presentado, muchos no tienen hipótesis explícita, o sea, para escribir la hipótesis. ¿Ya? Y objetivos. Lo vamos a desdoblar, podemos poner objetivo general, que ya lo tienen, y objetivos específicos, que ya lo tienen, la mayoría. ¿Ya? Entonces, en la introducción tenemos esto. ¿Está bien? Si está pensando, o sea, en la introducción obviamente vamos a tener acá, ¿no? Información, toda la información de los bloques, los antecedentes que ustedes tienen, ¿verdad?
¿Cuál es el punto 2 de un trabajo científico? El punto 2 de un trabajo científico es material y métodos. Entonces, tengo acá material y métodos. ¿Qué voy a poner ahí? Aquí hay varias cosas. Por ejemplo, puedo poner muestra. La población, ¿no? Puedo poner mi muestra, el objeto de estudio, ¿no? Porque hay diferentes formas. ¿Y qué hago? Por ejemplo, acá puedo decir, trabajo con estudiantes, los estudiantes del 5º grado, trabajo con los pacientes con enfermedad, trabajo con ¿cómo se llama? Con todo el material, los vestidos que se van a hacer para modas este verano. ¿No? Muestra. ¿No? Podemos en general poner varias cosas, pero miren, el procedimiento, ¿cómo se va a hacer el trabajo? Mira, como toda publicación, y el doctor les va a decir más adelante, ya, los criterios éticos que se van a emplear en el trabajo y el análisis estadístico. Este es un formato que se usa, ya, para presentar el material y métodos, pero depende de cada tipo de trabajo que haya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en la muestra de estudio puedo poner criterios de inclusión, criterios de exclusión. ¿Ya? Por ejemplo, estudiantes que asistan, estudiantes que no asisten, o estudiantes que asistan a todas las actividades, y excluyo a estudiantes que no asisten a 5 actividades, por ejemplo. ¿Ya? Y el tercer punto, ¿ya? Esto, como les digo, ustedes ya lo tienen. O en algunos trabajos hasta me lo han mencionado, los objetos de estudio. Es resultados. Aquí voy a mostrar todos los resultados. Es obvio que algunos todavía están trabajando. Por ejemplo, hay una tesis que me están consultando, aún está en elaboración. Para eso servirá el módulo para la literatura científica, cómo es el lenguaje científico. ¿No? Entonces, este de medio es un título. El 4 es discusión. Entonces, aquí voy a comparar los resultados que yo tengo contra lo que dice la literatura. ¿Ya? Entonces, tengo acá la discusión. Es obvio que ahí no vamos a llegar, probablemente algunos sí lleguen, porque me han dicho que algunos van a tener trabajos que ya están culminando. El 5, y esto depende del estilo, ¿ya? Puede ser conclusiones. Y el 6, ¿sí? Referencias bibliográficas. Aquí van a aplicar, ¿no? Sofer o Mendeley o lo que hayan estado usando. Entonces, si hay, por ejemplo, si yo hago una encuesta, acá yo estoy haciendo una encuesta, mi procedimiento es hacer una encuesta, yo puedo añadir acá una hoja de anexos. Doctor, disculpe por favor que le interrumpa una pregunta. Sí. ¿En qué parte va el marco teórico? Ese es el marco teórico. En los artículos científicos no se desglosa el problema. ¿No? No lo escuché cortado. El marco teórico sería para un proyecto de investigación, consideraría yo, pero la estructura de un artículo científico tiene el desglose del problema, y se utilizaría las normas APA o Vancouver para poder dar sustentabilidad con bibliografía, creo, no sé. No conozco tanto, tengo una idea de esto. Ahora le digo. Miren. Disculpe, doctor, me gustaría ahí acotar algo.
sea un artículo científico o un proyecto de investigación, lleva una explicación. Hay un estado del arte o marco teórico, pero nosotros como recién nos estamos formando, estamos queriendo aprender de investigación científica. Supongo yo que vamos a iniciar con la elaboración de un proyecto de investigación. Ya, voy a responder. Gracias por las dos preguntas. El marco teórico, le llaman introducción, estado del arte o antecedentes. Hay que ver cómo nos piden el proyecto. En el proyecto, usualmente vamos a colocar el problema, hipótesis, objetivos generales y específicos. Le estoy poniendo en general cómo es esto, ¿ya? Pero vamos a ver, y esto les van a decir en el siguiente módulo, depende de el tipo de revista o publicación al que ustedes envíen. Denme un minutito, por favor. Ya. Hola, disculpen por favor. ¿Están ahí todavía, no? Hola. Sí, doctor, aquí está. Mis disculpas. Voy a responder lo que me parece más sencillo. Aquí estamos, doctor. ¿Perdón? Ahora voy. Voy por las referencias bibliográficas primero. ¿Ya? Las referencias bibliográficas, ya, depende de dónde usted mande su proyecto o depende de dónde usted publique su trabajo. Tenemos más o menos casi 10.000 tipos de referencias bibliográficas. Ya, casi 10.000. O sea, no solo es Vancouver, no solo es APA. Y APA tenemos un problema, 6 y 7 ahora. ¿Ya? Depende de dónde usted mande su trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, me pareció curioso que me pidieron una referencia, ¿ya? Hematológica, del acta hematológica. Bueno, en Sotero lo encontré ahí. ¿Ya? Entonces, las referencias dependen dónde usted haga su proyecto o dónde haga su publicación. ¿Listo? En salud usualmente pedimos esos dos tipos de referencias. APA, no sé, 6 o 7 ahora, y Vancouver. Entonces tenemos que pegarnos, si yo estoy haciendo el proyecto o la publicación, en el tipo de referencias. Ahora voy acá a la parte introductoria. Cuando uno hace un proyecto, uno es mucho más extenso, ¿ya? Y aquí hay colegas de diversas especialidades. Por ejemplo, cuando uno hace una introducción en salud, usualmente en salud a veces solo empleamos el marco teórico o la introducción o llamamos antecedentes o el estado del arte, cualquiera de estos. ¿Ya? Y cuando hacemos el proyecto definitivamente tenemos que plantear el problema, la hipótesis y los objetivos. Y vamos a ser detallados y detallistas acá del objeto de estudio, inclusión, exclusión, procedimientos y todo. ¿Ya? Y nuestro proyecto nos suele salir de 20, 30 o 40 hojas. ¿Ya? Mínimo 30 hojas. Entonces, necesariamente lo tenemos que hacer así. Pero tienen que tener cuidado porque
depende del área en que estemos trabajando para nuestros proyectos. Por ejemplo, estoy trabajando actualmente con una doctora en bioantropología, en desnutrición en el Antiguo Perú. Les había comentado ya que en desnutrición en el Antiguo Perú. Entonces, en nuestros antiguos no hubo lenguaje, solo hay pinturas, hay escritos, hay ceramios. Entonces tenemos que ver a partir de los cráneos y de quienes estudiaron y de los que estudiaron. Y a veces hay 2 o 3 tipos de ideas en relación a una misma cosa. Entonces hay que desgranar mucho más el marco teórico. Mucho más hay que desgranarlo. Hay que ser más explícito, mucho más detallado. En salud somos mucho más directos. Por ejemplo, una introducción, vamos con la ley del embudo de mayor a menor, de lo general a lo particular. Por ejemplo, el COVID en el mundo, el COVID en Sudamérica, el COVID en Ecuador, el COVID en Riobamba. ¿Ya? Somos mucho más fríos para poner cosas. Ahora, hay que tener cuidado también, esto puede ser un proyecto. En una publicación les van a decir, porque el siguiente es la literatura científica o la redacción científica. En una publicación hay que tener cuidado, usualmente es el número de palabras. ¿Ya? Por ejemplo, he tenido de estos trabajos de bioantropología, las tesis tenían 100 hojas y han salido 3 publicaciones. ¿Por qué? Porque el material era muy bueno que colectó la profesora, ¿no? Y una publicación no le acepta, o le acepta por término medio máximo 10.000 palabras. Ya, máximo 10.000 palabras. Entonces, en una publicación en general, ya he visto publicaciones y publicaciones, en una publicación en general le podrían pedir marco teórico, solo le piden introducción, o le piden el estado del arte, o le piden con nombre de antecedentes. Depende de la publicación. ¿Ya? ¿Y qué le piden en una publicación usualmente? No más de una carilla. En salud pedimos máximo 2 carillas de introducción. Y no se escribe el problema así. Se escribe, por ejemplo, el objetivo de este trabajo es investigar el ofilismo en el Pastaza. Ya está. ¿Ya? Pero hay algunos que piden plantear el problema en forma interrogativa. ¿Cuál es? No. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Yo me estoy confundiendo porque usted me está hablando de la introducción o el cuerpo de desarrollo del trabajo. Porque la introducción, yo creo que independientemente del área a la cual nosotros pertenecemos, es de máximo carilla y media, y ya me parece bastante. Sí, para publicación. Entonces, sí. ¿usted cree que se refiere al cuerpo o desarrollo del documento? No, estoy comentando 2 cosas. Uno, por ejemplo, decía, una introducción en un proyecto es un poquito más amplia, ¿cierto? Y planteamos esto en esta forma, ¿ya? Una introducción en una publicación solo se pide 1 o 2 carillas, no se pide más. ¿Está bien? Ese fue mi comentario. Yo creo que lo que piden en una publicación es que el cuerpo de desarrollo sea bastante conciso o breve y responda a la hipótesis que habrá planteado el investigador. Sí, por eso le digo. Una introducción máximo 2 carillas y usualmente no se escribe en esta forma. No, simplemente se escribe la intención del trabajo y máximo, como le digo, es 1 o 2 carillas, como usted dice, no más, en un trabajo. Pero en un proyecto, si estamos hablando, podemos incluir esto, ¿no? Es que tenemos un problema acá, hay de diversas áreas. Pero por la introducción,
si usted ha visto algunos trabajos, por ejemplo, de antropología, es un poquito más amplio. Porque los trabajos son cualitativos, son de corte cualitativo y por eso se aprecia como que es más amplio el marco teórico o la introducción, pero en realidad es por el corte cualitativo. Doctor, No finalmente... no necesariamente cualitativa. Por ejemplo, en ingeniería... un antropólogo un estudio cuantitativo, doctor? Por ejemplo, a nivel nutricional. Estamos viendo, estamos evaluando minerales en el hueso. Composición. Aparte de la forma, la composición de minerales. Entonces, tenemos esas dos cosas. En un proyecto, como les digo, esto es un poquito más amplio, y en publicación esto es muy concreto. ¿Dónde desarrollamos más en la publicación? Material, método, resultado y discusión. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo resultados. Queremos que vean lo que hemos hecho. Y básicamente, material, método, resultados, el material y método para poder, es algo que toda la ciencia puede repetirse, ¿no? Y resultados, y la discusión. Y básicamente veo mi conclusión. Entonces, no hay un punto específico, depende del área en lo que estemos mirando. Por ejemplo, cuando hacen estado del arte en leyes es diferente a lo como lo hacemos en salud, es diferente a como lo hacen en ingeniería. ¿Ya? O marco teórico es diferente. ¿Ya? Y aquí en el grupo hay de diferentes áreas. No, hay de diferentes áreas. ¿Una pregunta? Doctor, finalmente, ¿cómo usted ve el trabajo? ¿Como un proyecto o con un formato de artículo científico? Como ustedes lo tengan disponible. ¿Por qué? Porque he podido realizar y están en diversas etapas y diversas formas. Cada uno tiene son 35 formas que he visto. Y de las 35 lo agruparía en unas 6 formas que hay más o menos. Doctor, si es tan amable, ¿nos podría dar usted un orden en que estaba escribiendo, que nos suba también a la plataforma para uno bajarle y tener listo ese insumo para trabajar con el próximo docente? ¿Sí? Para tener listo el material y poder avanzar también en las clases, por favor. Ya. Sí, voy a subir 2 formatos, un formato de proyecto, por lo menos la de mi escuela, y un proyecto de cómo hacer una publicación de mi escuela, que es un estándar. Sí, doctor. Sí. Sí, la verdad sería bueno porque la verdad es que yo comprendo de que algunos compañeros están siguiendo el doctorado, una maestría y bueno, y investigación. Pero en cambio hay otras personas, en ese caso me apunto yo, no estoy realizando ningún trabajo de investigación. Yo ingresé a este diplomado para tener mayores conocimientos en cuanto al desarrollo de temas de investigación y a la elaboración. Entonces, prácticamente yo estoy todavía trabajando y para realizar un trabajo de investigación se sabe que se necesita tiempo para poder buscar bibliografía. Sonia, le hago una pregunta. Sí, le hago una pregunta. ¿No tiene un trabajo, por ejemplo, del bachillerato? Sí. Por ejemplo, se puede trabajar en este. Porque lo que nos interesa es entender esas formas. Por ejemplo, si alguien está trabajando sus tesis de doctorado, tiene la de maestría, ¿no? Ya, doctor, gracias.
Y esto es lo que les dije al inicio. Si tienen un trabajo, encantaría que se vaya poniendo en el formato, ¿no? Y, por ejemplo, para que el número 3, el módulo número 3, y ahí va a ser pura escritura científica. O sea, a mí me interesa la forma. Yo, como les digo, me he quedado muy contento con los 36 trabajos que he recibido. Muy contento. Yo les pido, por favor, que vean, algunas sugerencias. Si están en desacuerdo conmigo, a mí me va a encantar. Entonces, si tienen algún trabajo, se usa como insumo, porque es interesante cómo nos enseñaron a trabajar en investigación. Haciendo investigación. ¿Cómo nos enseñaron a elaborar un informe? Escribiendo el informe. Por ejemplo, si ha pasado mucho tiempo de su trabajo de bachillerato o trabajo de maestría, usted se va a dar cuenta que hay cosas a veces que no cuadran con lo que podemos hacer. Yo voy a poner 2 formatos que son de mi escuela. Un formato de proyecto y un formato de informe. Pero digo, por ejemplo, hay un colega ingeniero. Ellos no usan ni Vancouver ni APA. Ellos usan IEEE. Usan otro tipo de referencia. ¿Y qué pasa si el trabajo que ustedes han propuesto lo mandan a Nature? Los que somos de salud sabemos qué significa esa revista. Tiene su propio tipo de referencia, Nature. ¿O qué pasa si un trabajo de ustedes va a Science? Por ejemplo, hay un trabajo muy bonito, una idea muy bonita en recursos renovables. Para mí, si eso se hace, por ejemplo, sería un golazo. Por ejemplo, no lo ubicamos ni en salud ni en educación. Es algo diferente, es ingeniería, ¿no? Y ahora se trabaja mucho en recursos no renovables. Hay una colega que me planteó un trabajo, por ejemplo, que tiene que ver con contabilidad, pero no sé si está presente. Es otra forma diferente de referir en algunos casos. La ingeniería tiene sus propias características de referencia, por ejemplo, de cómo hacer los marcos, cómo presentar los resultados. Por eso a veces va a sonar raro, porque estoy mirando los trabajos y ustedes dirán, se sale y no va con mi área, ¿no? Por eso es que intenté describir no solo el área, sino describir ¿cómo se llama? El estado de los trabajos y algunos que han contactado conmigo, ¿no? En relación a cómo están sus trabajos. Por ejemplo, por eso decía, la introducción, marco teórico o estado del arte o antecedentes en el proyecto es muy rigurosa y muy rigorista y a veces es muy amplia. Y esto usualmente se pone en esta forma, ¿no? Pero en la presentación del trabajo para una revista es diferente acá. Es muy corta, es muy concreta, en salud, ¿no? Entonces, por eso es que les estaba diciendo, y me disculpo, a veces mis disculpas porque puede llegar a confusión, es que intento conversar para todas las áreas. Doctor, si me permite, por favor. Gracias, doctor. Gracias. Sí, Mariana. Sí, mire, estamos a una semana de terminar y recién van ahora a subir los formatos. Realmente a nivel personal, yo no estoy realizando tampoco ninguna investigación como la compañera. Entonces, en vista de que recién se va a subir o uno o el otro formato, yo al menos a nivel personal, insisto, considero que se debería trabajar o mandar ese trabajo o esa tarea a quienes estén desarrollando una investigación. Creo que es muy poco el tiempo para poder establecer y ponernos a desarrollar una temática como esa, un proyecto como ese. Esa es mi opinión. Si nos mandaría algo, otro trabajo, me encantaría, pero un proyecto de esa magnitud, para hacer un ejercicio bien hecho, se requiere de tiempo. Y recién hoy día no sé que va a subir los 2 formatos. Mariana, esto le expliqué al inicio, y no va a ser este fin de mes. El módulo 3 le va a llevar a escritura científica. ¿Entiende? El módulo 3 le va a hacer cómo es la escritura científica. O sea, si a mí me presenta las formas, tiene un mes más para completar la tarea.
¿Le aclaré su duda, Mariana? Simplemente expresar mi posición. Estamos No, en la no, semana. por eso le aclaré su duda, tiene una semana más un mes. ¿Perdón? Porque el módulo 3 es escritura científica. Sí, lo sé, pero con usted ya terminamos el miércoles. No, simplemente era mi opinión. Ya usted como docente toma la última palabra. Pero esa es mi opinión. O sea, no se nos pone un inicio para ya estar avanzando y trabajando bastante. Los dos formatos, porque eso es lo que se dice hoy. Le digo, yo ya tengo un criterio con lo que ustedes me han presentado. Sí, doctor, ¿puedo hacerle una sugerencia si fuera tan amable? Sí, seguro. Felicitándole por su calidad de intervención, muchas gracias por toda la buena materia que usted nos imparte. Lo que yo estoy comprendiendo es que nosotros no tenemos una fecha tope para poder presentar este trabajo, sino que puede ser prorrogado incluso después de que Edigo Bonilla nos dé a nosotros las ideas de cómo tenemos que redactar ya el artículo científico, con redacción científica. Y después nosotros tendríamos una semana, un mes, para poder consignar íntegramente este trabajo. Creo que la interrogativa de los compañeros es saber si nosotros tenemos que consignar este trabajo dentro de estas fechas venideras o dentro de una semana, un mes, como lo dice usted. No, porque incluso añádale un mes más, porque estábamos conversando los tres, y es que, por ejemplo, cuando termine el módulo 3, ustedes todavía tendrían algo que hacer y tal vez les den 15 días más, un mes más, para publicar el trabajo, si es que desean publicarlo. ¿Entienden? Entonces, Doc, ¿no tenemos tarea con usted en estas fechas que viene, o sí? No, ya tengo la tarea, ya tengo nota. Ah, ya, Doc. Entonces, solamente de la semana que pasó, usted va a valorarle ese trabajo para que sea parte de las tareas con usted. Y, Doc, tenemos también evaluaciones también. No, yo ya tengo eso, ¿no? Voy a conversar con Emilio cómo veo esto, porque lo mío es más procesos. Claro. En lo que me intentan, si ustedes ven, a veces hablo mucho, se quejaron, me pidieron Hernández Zampire, tengo mi propio material, pero encantado, ¿no? Pero son procesos y a veces esos procesos son más largos, pero yo les dije, si de 8 actividades 4 lo dedicamos al problema, está bien hecho. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, hay una cosa, miren, mi experiencia me dice, por ejemplo, mis alumnos me presentan proyectos, duración 6 meses. Empiezo a revisar la parte de duración, dice, preparación de escribir el proyecto 3 meses. Dice, colectar información 1 mes, no sé qué algo, por ahí 15 días. Escribir el informe 15 días, me dicen. Yo no les creo. Lo más difícil en ciencia es escribir un informe. Hoy día nos escribieron de Suiza, ¿no? De Suiza. Hay un trabajo que nos van a publicar, hoy ya nos dijeron que va a ser publicado. Ese trabajo nos tomó escribir los últimos 5 meses. Y somos un equipo. Lo más difícil en ciencia es escribir el trabajo. Y ustedes lo están notando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo pedirle a mis alumnos, ¿no? Pedirle a mis alumnos pasarles una encuesta. Hago la encuesta, lo mando a la página de la facultad. Los alumnos tendrán la bondad de responderlas. Yo les digo, mañana a las 8 de la noche se cierra la encuesta. Yo puedo tener 1000 encuestas ya procesadas. El problema es que encuentro algo que no cuadra con mis propias hipótesis. Analizar el trabajo para escribirlo, analizar los resultados para escribirlo, es lo más difícil que hay. Los colegas que ya han publicado me darán fe de ello. ¿Ya? Por varias razones. Uno, si la encuesta o la hipótesis no cuadra con lo que yo he planteado. 2, es si yo lo quiero publicar, escoger de la gama a dónde lo voy a publicar. Escogí
3 a 5 libros, 3 a 5 revistas donde hacerlo. Siempre hay que escoger 3 a 5. Lo mando a la primera, me devuelve y me dice su trabajo no está, nosotros no publicamos ese tipo de trabajo. O su trabajo no lo podemos publicar. Y me manda las observaciones. Tengo que volver a trabajar sobre las observaciones y buscar nuevamente enviarlo a otro. Me pueden rechazar mi trabajo. Lo puedo volver a rehacer y escribir. ¿Ya? Tuvimos la presencia de un Nobel, mi profesor, el doctor Aziz Ankar, que ganó el Nobel 2015, y yo les conté que los reuní con mis estudiantes acá en Trujillo. Y una de mis estudiantes me dijo, le quiero hacer una pregunta impertinente, ¿se podrá? Le digo, claro, hazlo. ¿Y qué le preguntó ella al Nobel? Si le habían rechazado alguna vez algún trabajo científico. El Nobel dijo que el trabajo, porque cuando lo candidatean a Nobel, lo presentan como un trabajo. Dice que el trabajo con el que lo candidatearon a Nobel fue rechazado 3 veces. ¿Se dan cuenta? O sea, aún después de haber escrito, uno lo envía y le puede rechazar el trabajo. ¿Ya? Lo más difícil en ciencia es escribir un trabajo. ¿Ven? Y si yo lo digo en broma ahora, no sé por qué me han escogido para dar esta parte del módulo. Es lo más difícil. Y entonces hay que andar de puntillas porque hay diversas áreas. Ya una colega se quejaba, por ejemplo, me decía, mire, nosotros hacemos esta área, está bien. No, a veces por mi propia formación me dirijo más y hago salud. Pero tengo que intentar equilibrar. Por eso, al terminar, les presenté otro punto de vista de cómo son los trabajos. Y ustedes ven que lo que el doctor Hernández lo da en esa forma, el otro lo da de otra forma, dentro de un tipo de 4 tipos que hay de cómo hacer un trabajo de investigación, las formas. Ya, y nos faltaba otro todavía, el desdoblamiento de descriptivos y explicativos, ¿no? O sea, nos faltaba otro. Entonces, es lo más difícil, no se preocupen, o sea, no se preocupe, Mariana, no se preocupe, sí, siempre mis alumnos se quejan por esto. Ya, siempre mis alumnos se quejan por los tiempos. No es fácil escribir. Es fácil escribir. Y es más difícil escribir en otra lengua. Ya. Es más difícil escribir en otra lengua. Así que, hay un examen. No, voy a conversar, ustedes ya han hecho, no, pero ya he visto cómo van y en qué áreas van. Pero si necesitan, porque yo les he puesto sugerencias, si me replican las sugerencias o hay algún comentario adicional, con mucho gusto. ¿Listo? Así que Mariana, un mes más y de ahí probablemente una semana más. Y es más, los trabajos que publicamos, a veces lo voy a revisar y me da vergüenza a veces lo que he escrito. Ya. Entonces siempre es un continuum de aprender. Y no se queden pensando y revisando 3, 4, 5 veces cuando tengan un trabajo, preséntenlo. A veces somos muy perfeccionistas. Tengo alumnos que son perfeccionistas. Ya tu trabajo que parece bien, no, le voy a dar una mirada. Le voy a dar otra mirada, le voy a dar otra mirada. Lo enviamos el trabajo en una publicación, lo observaron. Ya, de puntos de vista. ¿Está bien? Nos hemos pasado casi 1 hora, por mí encantado. Doctor, buenas noches. Disculpe la pregunta. El video de la clase anterior, yo estuve revisando, no lo vi. No sé si lo subieron o no. No me acuerdo. ¿Quién lo tuvo? Pedro, creo, alguien. Voy a ponerlo ahorita en el chat, a ver quién tuvo el video, por favor, que no alcance, porque Emilio me lo estaba pidiendo. Ya, yo ahora mismo pongo en el chat. ¿Ya? Listo, gracias. Gracias a usted. ¿Algún comentario? No, ninguno. Bueno.
noches, doctor. Respecto a la explicación del artículo científico. Gracias, buenas noches. Muy amable. Gracias a usted. Cuídese mucho. Gracias, doctor, por todo. Gracias, cuídese mucho. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que esté bien. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.